Hola, muy buenas noches. Bueno, bienvenidos a esta charla de hoy. Vamos a estar con Glorita del Valle de BioHealing Studio y vamos a estar como lo hablamos, como lo titulamos, hablemos de biodescodificación. Vamos a estar hablando un poco de qué es, generalidades y demás. Ya te vi, y ya te... Ay, ¿viste mi invitación? Sí, ya te estoy dando. Hola. Hola, Glorita. Yo me voy a cambiar de audífonos. ¿Me estás escuchando bien? Perfecto. Bueno, es que esto no está funcionando. Oh, Mejor. Creo que no funcionan muy bien y perdí los míos. Había comprado unos nuevos. Bueno, hablemos de dolores. ¿Cómo estás, Glorita? Bienvenidas todas las que nos están acompañando. gracias. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bueno, yo estaba ahí como iniciando contándoles que queremos hablar de la descodificación biológica, como sus generalidades, sus virtudes, también las inquietudes que puedan haber alrededor de lo que es, para qué sirve. Algunas, hemos notado también que hay algunas como, llamémoslos malos entendidos, alrededor de lo que es. Políticamente, Sí, políticamente correctos, malos entendidos. exacto. Y sobre todo un tema que a mí me parece súper importante y es esto de qué son las cinco leyes biológicas, qué es la biodescodificación, es lo mismo, no es lo mismo, se acompañan, se complementan, se necesitan, ¿cómo es esa cosa? Y las preguntas que nos quieran hacer, porque yo también he notado como que hay personas que empiezan a acercarse al tema tímidamente, tanto con inquietudes de ser, posiblemente ser terapeutas, como de poderse atender a través de la biodescodificación, pero pues a veces todavía pues como que tienen muchas inquietudes, tienen muchas dudas. Entonces, si tienen dudas, por favor que nos las hagan, que nosotras felices de responder, ¿verdad? Obvio. Vale. Bueno, una cosa que nosotros habíamos hablado es que como una definición de biodescodificación tal, eh, hay muchas, ¿no? Que decíamos casi que de qué es la biodescodificación, casi que definiciones hay tantas como biodescodificadores. ¿Cuál es la tuya? Bueno, tan. La mía personal. Eh, la mía personal creo que tiene mucho asidero en la palabra descodificar Ujú. el lenguaje de la biología cuando habla. O sea, claramente me refiero a síntomas, a etiquetas diagnósticas, a enfermedades, eh, usando, para eso obviamente la biología, y usando las cinco leyes de Hammer, las cinco leyes biológicas de Hammer. Por eso, si bien la biodeco es mucho más que las cinco leyes de Hammer, eh, nos gusta usarla mucho. A vos y a mí nos gusta usar las cinco leyes mucho. En consulta, yo te diría que en la mía, el 80% del tiempo estamos hablando de biología y estamos hablando de las cinco leyes. Entonces, ya mezclé. Pero volviendo a tu pregunta, biodecodificación sería decodificar a la biología con las herramientas que tengamos disponibles. Cada biodeco tiene las suyas. La mía fundamental, como el metro para andar en obra, serían las cinco leyes y después obviamente que hay más. Pero no veo una biodeco sin cinco leyes, ¿no? Y ahí ya siento siento mi punto. Entonces, Claro, sí, no yo la también. veo. Por eso también soy biodeco, pero soy difusora de las cinco leyes biológicas. Específicamente, y me interesa porque estudien, por explicar, porque nos vengan a preguntar, porque refuercen, porque comprendamos, porque no hablemos por hablar, ¿no? Porque estudiemos realmente cuál es todo el fundamento y qué es lo que hay atrás, que es un modelo, que obviamente es una teoría, pero que es una teoría sumamente práctica también. Entonces no queda en el plano teórico y no queda en el plano de estudiar, estudiar, estudiar.
es ir y verificarlo en la biología nuestra, de todos. Yo voy a tomar un poquito de tus palabras para algo que estaba pensando ahorita, de las personas que dicen que, bueno, vamos a hablar que nosotras, yo creo que las dos somos pues súper fans de las 5 leyes y de la biodescodificación. Y también hay grandes detractores y que lo que dicen los detractores tiene mucho que ver, o sea, uno de sus argumentos reiterativos es que no está comprobada, cosa que no es cierta. Ujú. Las cinco leyes biológicas fueron definidas por un científico realmente. O sea, mientras que no dijo esto, todo lo que decía era válido. Y trabajó ahí con su método científico, con su doctorado, con sus investigaciones. Y cuando postula las 5 leyes biológicas en su tesis de postdoctorado, o sea, siguiendo el método científico, probando las 5 leyes biológicas, de ahí en adelante ya se empieza a decir que no, que lo que él dice no es verdad, pero si hay algo que no se puede decir es que no lo haya probado, porque pues, de hecho por eso él muy juiciosamente, con la rigurosidad más que lo caracterizaba, habla de cuando es una ley y cuando es una regla, ¿no? Entonces dices, estas voy a decir que son leyes porque el 100% de las veces que lo verifiqué se cumplieron. Estas son reglas porque sí hay otros factores que las modifican y que no las, que no las, que no lo podemos tomar tanto como regla. Pero además, tú acabas de decir algo que era lo que yo quería como retomar, y es que en la manera en la que nosotros trabajamos, efectivamente definimos una hipótesis tomando las leyes biológicas, tomando la conflictología, trabajando con nuestro consultante, planteamos una hipótesis biológica y la verificamos. Entonces, prácticamente que cada consulta que nosotros hacemos es como tal una verificación de esas leyes. Entonces lo estamos haciendo constantemente. No solamente fue una verificación que la tomamos y ya, sino que nosotros en nuestra práctica lo estamos haciendo todo el tiempo. Estamos diciendo, listo, la hipótesis que nos vamos a plantear de acuerdo a las observaciones que nos dan las 5 leyes y la conflictología, más específicamente, porque no es solamente hablar de las 5 leyes en su generalidad, sino ir específicamente a cada uno de los programas, porque ese es otra de las cosas que yo, por ejemplo, he notado. Yo no entendía, lo habíamos hablado contigo, yo te lo había comentado, que yo no entendía por qué en algún momento estaba como esta cosa de, como una cierta pugnita que hay entre las personas que defienden las 5 leyes y la biodeco. Entonces yo notaba como cierto, como si fueran dos cosas diferentes, yo no lo entendía. Porque en la escuela donde yo me formé muy juiciosamente, de hecho, miré mi certificado y en mi certificado dan las horas de cada, del Módulo. estudio, de Claro, cada síntoma, de cada sistema. ¿Sí? claro. Entonces, conflictología del sistema respiratorio, conflictología del sistema digestivo, con ese nivel de detalle. Entonces, para mí eso no tenía como mucho sentido que se hablara como si fueran dos cosas diferentes. Entonces, desde mi punto de vista, las 5 leyes biológicas son como el corazón de la biodescodificación, que ya para hacer este proceso que tú comentabas de, bueno, listo, ya lo comprendemos la biología, lo tomamos desde las 5 leyes biológicas y hacemos uso de otra serie de herramientas para hacer ese acompañamiento en ese trabajo ya de comprender el síntoma y de realmente descodificarlo. Ya que de alguna manera las 5 leyes biológicas nos dicen, bueno, esto es lo que está funcionando, entonces cómo vamos a hacer para que nuestra psique se haga esa transformación, esa reprogramación y ya no sea necesario el síntoma, Por ¿verdad? supuesto. Y eso que vos decías de bueno, la grieta, por palabra argentina, palabra de moda acá, creo que se da porque por ahí hay mucha gente que hace biodecodificación sin usar las 5 leyes, que es lo que yo considero que es, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo lo logran? ¿Cómo llegan a eso? Porque no hay nada más probado que justamente estas leyes. Sí. Eh, entonces, por ahí esa pica o esa grieta se da por eso, ¿no? Porque debe haber algunos, pero a mí me pasa lo mismo que a vos.
Yo me formé en biodecodificación con una persona muy sólida en 5 leyes que nos dio lo básico, porque tenía que abarcar otras herramientas, pero nos dijo, ustedes si quieren ser biodecodificadores y acompañar gente, lo que tienen que hacer es estudiar. Primero las 5 leyes y después, órgano por órgano, tejido por tejido, capa por capa, todos los programas. Y cuando terminen con eso, se meten con constelaciones cerebrales. Y cuando terminen con eso, vuelven a empezar. Y se van a un estudio, a un lugar serio, que está lleno de lugares donde uno se puede formar en 5 leyes, y se van y se lo estudian, porque esto es biodeco y esta es una herramienta. La principal sí, pero es una herramienta. Entonces, realmente hay muchos biodecodificadores que obviamente usan como nosotros el modelo de las 5 leyes para darle el marco a todo, y hay algunos que no. Y bueno, nada, te repito la pregunta, me pregunto cómo hacen, pero el punto para mí es ese, ¿no? Que el mismo Hammer lo decía, ¿no? Como que qué raro. Y otra cosa que tienen las leyes es que tampoco se puede chamullar, No son entiendo. así. Ok. Que no se puede, viste, palabra argentina también, que no se puede divagar, que no se puede torcer la cosa para que enganche. Es así, y buscamos este conflicto, buscamos esta coloración, y buscamos esto, y después buscamos esta epicrisis, y buscamos... no se puede torcer la cosa. Es verdad, es que son leyes. Entonces, no es como unas veces, quizás, tal vez, que eso es una cosa que yo, digamos que también, hay una cosa que yo quiero como dejar en esta conversación como un mensaje importante, tanto para quienes están interesados en ser terapeutas, como para quienes están interesados en ser consultantes de Ujú. biodescodificación. Y es que definitivamente es necesario, o sea, si eres terapeuta, que realmente sepas las 5 leyes, y las 5 leyes no son un diccionario de biodescodificación. Por favor. O sea, yo quiero ser muy específica con eso. Y para los que quieran consultar, efectivamente que se aseguren que la persona con la que se van que quieren que los acompañen, efectivamente maneje las 5 leyes biológicas. Porque lo que empieza a suceder, y a mí me da mucha tristeza que empiece a pasar esto, y es que hay personas que empiezan a perderle la credibilidad a un enfoque tan serio, tan profundo y tan efectivo por dar con personas que no están lo suficientemente preparadas. Ujú. Entonces ahí es cuando me empieza a parecer realmente muy triste que digan como, no, es que yo fui, lo intenté y no, eso no funcionó, o me salieron con quién sabe qué cosa, o me sale que lo que hoy miraba yo una cantidad de definiciones de lo que significa un síntoma absurdas. Yo veo una cantidad de información que está en páginas que no tiene nada que ver o que generalizan. Yo hoy te compartí una, ¿no? Como decía, Sí. como es que la inflamación es ira y cólera. La inflamación está en muchos síntomas y puede ser de muchas maneras. La inflamación O es la manera cuando... del cuerpo de reparar. Y después vemos qué. Y Claro. ¿qué otra cosa fue que... Bueno, La te del compartí una herpes. cosa. La del Sí, herpes. es que... Bueno, Era un entonces empiezan a disparate. hacer como unas conjeturas que no tienen nada que ver y que yo realmente creo que tienen más que ver con demeritar la información real y verdadera que está en, en la lógica biológica. ¿Sí? Si no tiene sentido biológico, si no hace sentido desde el punto de vista de la biología, pues no es, o sea, a veces pareciera que es como que empiezan a divagar sobre como lo que podría significar, y no es la manera. O sea, todos los descodificadores vamos a utilizar nuestra intuición. Esa es la más, o sea, porque es parte de lo que hacemos, pero no Todos es los desde ahí humanos donde vamos a usar nuestra fundamentamos. intuición. Exacto. Pero no es lo que fundamenta el acompañamiento de un buen biodescodificador, ¿no? Eso es súper En clave. absoluto, en absoluto. Y obviamente sí es verdad que circulan muchos diccionarios, pero el trabajo que uno hace en consulta no tiene nada que ver a un diccionario. Es más, por ahí, incluso nosotras mismas a veces leemos, pero la biodecodificación es un traje a medida que vamos haciendo juntos con el consultante, en donde vamos poniendo en juego lo que sabemos desde la biología con lo que la persona nos cuenta que le pasó, a ver en dónde está, si tiene realmente ese correlato o no, si estamos hablando de ese conflicto, de ese síntoma, de ese tejido o no.
en qué fase está, qué esperar después. En fin, nos da un marco para no ir a ciegas y para no ir por, por olfato o por, no sé, aproximación. Esto es así, tal cual. Sí, es muy importante. Esto es como cuando las personas dicen, es que yo podría ser un muy buen coach porque doy muy buenos consejos. Y entonces, si tú fueras un buen coach, sabrías que un coach no da consejos. Tal cual. Entonces, pretender que vas a ser un buen descodificador porque tienes la guía de no sé quién. Pues no, no es suficiente. Y no es suficiente por varias cosas. Yo voy a mencionar algunas que me vienen ahorita como a la mente. Una, que yo creo que es súper importante, fundamental para acompañar en biodescodificación, es el cambio de paradigma. Vivir desde una mirada totalmente diferente. Ver el mundo desde la biología y desde esta lógica. Porque hay muchas personas que empiezan a recibir la información y como que empieza a llamarle la atención, pero hacer el cambio de chip no es tan fácil. Entonces, si yo no estoy convencida y lo vivo y lo siento ¿cómo voy a acompañar a la persona para que realmente lo entienda, lo comprenda, se tranquilice realmente porque es así? Si yo todavía no he terminado de entender cómo es eso de que se repara, pero de que cuando empieza a doler es porque ya se reparó, ¿no? Que por ejemplo, a mí al principio me pasaba que ya se empezó a doler, si se empezó a inflamar es porque el conflicto ya no está. Entonces las personas que empiezan a ser sensibles a este tipo de información, entonces empiezan a decir, bueno, ¿qué es lo que me está pasando cuando me está doliendo? Ya, lo que te está pasando es que te está sanando. Ahí no vas a encontrar el conflicto. Y lo otro, bueno, esa es una. Lo otro es, hay muchas cosas, conflictos que nosotros estamos viviendo en nuestra vida, que son muy estresantes, que son muy dolorosos, por eso generan sintomatología, que cuando yo los leo en un diccionario, en un libro, pues ni me doy No por lo enterada de integro, que eso puede ser lo que me está pasando, ¿no ven? no lo ¿No? registro como propio, Sí, tal cual, tal cual. porque Bueno, mi subconsciente no me va a y dejar. eso es, y esa es la razón por la cual los biodecos y muchos otros terapeutas, y hasta incluso los médicos, también van a su propio lugar, ¿no? A buscar, Exactamente. a, a- a buscar que esta ayuda, este apoyo, este acompañamiento, este ver cómo junto esto con esto. ¿Engancha? Y a O veces estoy no sé hablando si te de ha otro pasado. programa. Sí, no sé, no sé si te ha pasado. Yo cuando tengo algún conflicto, algún síntoma, yo soy muy juiciosa con mi proceso personal. Yo trato de ir en blanco. Yo soy un consultante más. Trato. Obviamente, cuando recién siento el síntoma, como que me da ay, ¿qué será esto? Hombre, lado izquierdo. Bla, bla, bla. Pero a veces pasa, yo lo he verificado, en mi caso me pasaba, no me ha pasado, que yo puedo leer en mi manual de conflictología, muy juiciosa, y está posible resentir. Que de hecho hay varios, o sea, generalmente un órgano no es solamente una forma de vivirlo, hay varios y hay que mirar qué parte, qué órgano es, y bueno, hay más memorcitos que hay que revisar. Era la misma pregunta, pero el solo hecho de estar contenida por una persona que me va a acompañar a pasar por el proceso, de abrir esa cajita que es dolorosa, que es fuerte, hace que yo siga, ay, ¿sabes qué? Sí, sí, ya estoy cayendo en cuenta que hace 15 días viví tal y tal cosa. Que yo había leído la pregunta, pero solita era la misma, las mismas palabras, las mismas, pero sola no lo podía hacer. Entonces, Lo el que solo pasa es hecho de tener a que, alguien que me acompañar, volviendo a esto que decíamos del diccionario y en relación a lo que decís vos, es como, no puedo leer el diccionario de castellano si antes no estoy hablando el idioma, porque claramente no voy a entender. Entonces, y por ahí sí estoy hablando el idioma y es criterioso ir a un diccionario, ¿no? Que es otra cosa, ¿no? A leer alguna cosa específica, a nutrirme, por ahí leído me entra de otra forma, pero no voy a leer el diccionario del idioma que no conozco, ¿no? Entonces, por ahí por eso es los que van a googlear el síntoma desde la biodeco, ayúdense con alguien
que hable el idioma, porque por ahí la palabra que buscaron en el diccionario no era exactamente esa, ¿no? O es esto, ¿no? Es esta cosa de realmente saber hablar ese idioma. Sí. Y lo otro, acompañar, saber acompañar, porque entonces a veces yo también he visto personas que dicen, ay, sí, yo tengo mi diccionario, entonces a fulanito le dio el síntoma y entonces yo ya revisé y entonces dicen, no, bueno, listo, eso no es tan así, por varias cosas. Una, hay una que para mí es súper importante y es preguntar, ¿esa persona te pidió primero? Uf, fundamental, ¿O te estás metiendo a su fundamental. historia clínica, a su historia de vida, porque te crees y estás, o por curiosidad, ¿no? O sea, a Fundamental. mí esa es la primera que me digo. Y entonces ya, y la conjetura no, y entonces yo, ahí dice que eso es por resentimiento, y yo creo que es por la charla que tuvo con el jefe, o por lo que le pasó con el marido, o sea, cero seriedad, cero cuidado, cero. Ahora, supongamos que, listo, sí, estás así súper afilado, y vas y le haces una pregunta que es exactamente el botón que más le duele, pero no estás preparado para acompañarlo. Claro. Recaída asegurada. ¿Y cómo hacemos para, cómo hacemos después con una recaída? Cuando se te sale de la brújula y el dibujito es otro. Exactamente. Claro, obviamente. La famosa revictimización, ¿no? Que dicen muchos, no solamente Hammer, sino muchos autores, que hay que tener un montón de cuidado con eso. Sí, sí, no es tan simple. Yo ahí te quiero hacer una pregunta. ¿Tú qué opinas? Si tú crees que la biodescodificación podría hacerle daño a alguien, podría efectivamente, como leí hoy en un portal, haber víctimas de la biodescodificación. Bueno, todo depende, ¿no? ¿Cuál tipo De la la pregunta? ética del biodeco. Todo depende de la ética del biodeco, ¿no? Eh, yo creo que bien aplicada, o sea, bien aplicada la biodeco, con el fundamento de las 5 leyes, con un conocimiento acabado de las 5 leyes, sabiendo incluso los programas cuyas epicrisis son complicadas y que hay que tener atención y que hay que muchas veces recurrir a las operaciones, a las guardias o a lo que sea, con todos esos marcos de cuidado bien hecho, no creo que haga daño. Sí, o sea, yo creo que Me yo parece lo que es comparto. Creo que la esclarecedor. biodescodificación no. Decir que se hace biodescodificación y hacer otra cosa y otro tipo de acompañamiento puede ser. Sí, claro. Puede ser que efectivamente haga daño y si se hace como sin ese criterio también de poder decir, por ejemplo, el síntoma ya está demasiado avanzado, es necesario recurrir a un Ujú. acompañamiento terapéutico. O, por ejemplo, emocionalmente, si efectivamente la persona, por ejemplo, está haciendo conjeturas como culpa, como es que hay algo mal en mí, Por ¿no? supuesto. Y la forma en la que se le habla al conflicto arraiga eso, que es lo que siempre estamos diciendo, o sea, no es porque esto que te está pasando no tiene que ver con que haya algo mal en ti, que es otra cosa de la que nos culpan mucho, ¿no? De que es que es un enfoque que hace sentir a la persona culpable. Y si nosotros decimos, no, o sea, si realmente es una persona que comprende las 5 leyes y comprende la biodescodificación, al contrario, va a sacar a la persona de esa culpabilidad y de esa desvalorización de hay algo que está mal en mí, para comprender que lo que está pasando es una adaptación, que además es una adaptación biológica de la especie. Bueno, esa es una ley, esa es una ley, ¿no? Esa es la quinta, ¿no? Que es por donde empezamos siempre, ¿no? A comprender que la enfermedad no es un castigo, ni que no es un error, que no es una falla, sino que damos 3 pasos para atrás, en lugar de verlo como enfermedad, que estamos tan programados a hablar de esto, lo vemos como programa, y ahí le Ujú. vemos el sentido para el individuo y el sentido para el conjunto, el sentido para la manada, para la especie, para la naturaleza, el sentido completo del asunto. Sí, 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 sí. Hay una frase que yo anoté, acá es que anoté varias cosas que leí hoy, que yo decía, Dios mío. Entonces, claro, dice que lo que se postula desde las 5 leyes que hace que la persona caiga en esa desvalorización de la culpa es que enfermamos porque no sabemos gestionar nuestras emociones. Claro, claro,
Claro, claro. Claro, perfectamente si alguien lo toma así con esa frase va a decir, claro, es que es culpa mía, es que yo no supe, efectivamente yo no estoy sabiendo cómo Soy hacerlo, un hay algo que yo no sé. inútil emocional, soy un discapacitado emocional. ¿No? Exactamente. Sí, Entonces, obvio. claro, si se ve desde ahí, efectivamente la persona lo puede vivir de una manera muy extraña, pero otra cosa que yo he visto, que me ha pasado personalmente, es encontrar personas que empiezan a ser sensibles, a saber que la enfermedad tiene que ver con un proceso propio, Ujú. personal, pero hacer conjeturas muy extrañas, cosas como, por ejemplo, decir, claro, es que yo ya entendí que, que todas las enfermedades tienen un propósito, ¿no? No, Que no que es el sentido justamente, biológico. claro. Entonces sacan unos con propósitos que yo digo, ¡oh, por Dios! Y he visto, realmente me han tocado casos de personas que se han convencido Ah, de propósitos rarísimos y súper sacrificados de su enfermedad y que difícilmente se dejan acompañar porque es que su enfermedad tiene un propósito. claro, Y es un propósito claro. o de castigo o de sacrificio o de, es que el propósito de mi enfermedad es unir a la familia. Entonces, como yo estoy enferma y uno a la familia, pues es mejor seguir enferma. Darle ahí Porque a tiene un ella, propósito. totalmente, sí, no, un peligro total, sí, 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 Entonces, sí, un claro, peligro total, porque justamente si hay algo que te da las 5 leyes, bueno, nosotros decimos 5 leyes no porque sea 5 leyes, sino para no llamarle medicina germánica o nueva medicina, hay muchos nombres, ¿no? Pero si hay algo que te da las 5 leyes es la quinta, es esto, ¿no? No vemos la enfermedad, no vemos, no hacemos foco en eso, nos vamos para atrás, vemos el programa, vemos el sentido, la enfermedad es una partecita que se dio en llamar ese nombre, pero también se puede llamar etiqueta diagnóstica, conjunto de síntomas, un montón de cosas que tiene todo un sistema, un orden en sí mismo, que si no lo sabes, tal cual, te vas a la sí. banquina. Lo Totalmente. otro es, Bueno, y para, con lo que dijiste, de los creadores de esa frase, está también, entonces esto es el origen emocional, ¿no? Entonces es que todo es un origen emocional y entonces empezamos a ver cómo las emociones están mal o ponerle etiquetas a las emociones como negativas. Y la realidad es que las emociones no son ni positivas ni negativas, por más de que obviamente podamos caracterizar algunas como agradables y otras desagradables, y le querramos huir a la tristeza y al miedo. Pero las emociones son un montón de energía con la que se acompañan determinadas ideas, pensamientos, y todo ese montón de energía es combustible de un montón de cosas, por algún lado tendría que salir si no se sale. Entonces lo que nosotros decimos no es como responsabilizar a la emoción, sino hacerse cargo, transitarla, caminarla, meterse adentro, ¿no? Si yo estoy triste, lo peor que puedo hacer es hacerme la distraída con esa tristeza. Porque cuanto más distraída me haga, más programas voy a hacer en relación al conflicto que tenga, no en relación a la tristeza, en relación al conflicto que tenga que haya involucrado la tristeza como emoción. Entonces, cuando me dicen el origen emocional, no, empecemos de vuelta. Por eso es re importante meter las leyes. sí. En las leyes, en el trabajo con las 5 leyes, muchas veces vamos a nombrar un montón de emociones. Nosotros siempre que hablamos de digestivo, agarramos la ira que está ahí dando vueltas, obviamente, pero no es la ira la que me hizo un programa, es el bocado, ¿no? O Entonces, sea, la ira fue la manera en la que reaccioné a la circunstancia que estaba viviendo, que gracias a Dios apareció la ira porque si no, no hubiera podido resolver muchas sí, otras o cosas, por porque ahí siempre la la... ira es lo que me tragué y no lo pude Exacto. expresar, o por ahí, digamos, pero el punto es, no tiene la culpa la emoción está presente, está ahí dando Y es vueltas, y los necesaria. Y pensamientos es otra también. herramienta, y es otra de las herramientas que nos hace humanos y que nos permite, bueno, no son humanos porque los animales también tienen emociones, pero que Sí, nos permite también sobrevivir, que por nos supuesto. permite conocernos y que además nos permite también sanar, porque muchos de los recursos que utilizamos para poder
sanar ese conflicto y aprender a vivir ese tipo de situaciones de una manera diferente, también son emociones. Entonces viene la confianza, entonces viene la seguridad, entonces viene la alegría, entonces viene el amor, la confianza, la paz, que también son emociones. Entonces cuando nosotros decimos es que son las emociones, como si fueran negativas, yo siempre digo, de la misma manera que nosotros empezamos a cerrarnos a emociones como la tristeza, el mismo mecanismo con el que yo me desconecto de la tristeza, me desconecto de la alegría. O sea, hay una frase que yo la he repetido porque que tiene ese sentido. Si tú empiezas a distraerte, como tú estabas diciendo ahorita, te distraes de muchas otras emociones, de muchas otras formas de estar. Empiezas a anestesiarte y a cerrarte a todo el espectro de emociones que existe, tanto deseables como no deseables, agradables como no agradables, y que también nos empoderan. Me saluda mi sobrino y tengo que Sí. decirle, tía, soy Samuel y te estoy mirando, mi amor. Hola. Sammy, mi mamá que está cumpliendo años, también Feliz saludémosla de paso, mi cumpleaños. padre que cumple mañana. Bueno, Bueno, te voy a hacer otra pregunta. ¿De tú qué opinas? ¿No? Aquí seguimos en nuestra charla. De las cosas de esas cosas que estuve veando y que yo decía, ay, Dios mío. ¿Qué tanto la biodescodificación tiene que ver con temas como metafísicos, esotéricos, espirituales, energéticos y demás? Desde tu punto de muchas vista. palabras. Para mí con la metafísica mucho. Metafísica, física cuántica, campo cuántico. Hay muchas formas de llamarlo, ¿no? Pero, digamos, eso está también científicamente demostrado, ¿no? Que hay una parte partícula, una parte materia y una parte onda, una parte energética, una parte intangible, invisible, ¿no? Yo no soy experta en física cuántica, por lo cual no voy a adentrarme en explicaciones, pero es más, hasta incluso eh, la primera ley de las 5 leyes medio que lo toca, ¿no? De costado, ¿no? Psique, cerebro y órgano, ¿no? Estamos hablando de partes inmateriales y de partes Sí, de lo materiales. Hay sutil a lo mucho de eso. denso. Nosotros ya sabemos que todo emite una frecuencia, que las frecuencias modifican otra frecuencia, que las frecuencias se juntan, que las frecuencias se repiten, digamos. Eso ya está demostrado. Entonces, sí hay mucho de eso, sí hay mucho de eso. Los pensamientos emiten una frecuencia, las emociones emiten una frecuencia, hay, hay mucho de eso. Después está en la personalidad y en la creatividad y en los protocolos. Bueno, yo, por ejemplo, no uso protocolos, pero en los métodos, en las formas de cada biodeco, cómo lo integra, cómo lo aborda, pero no estamos hablando de nada no científico ahí también, ¿no? Si nos metemos en eso. Yo personalmente, por mi formación, todo lo que no esté científicamente comprobado lo voy a poner en duda, con lo cual voy a estar en terreno firme siempre que esté hablando de cosas que estén ahí comprobables y comprobadas, ¿no? Y obviamente el ejercicio y el camino y todo lo que terminamos haciendo con los consultantes es justamente poderlo comprobar. Contame después qué síntoma te apareció, ¿no? Eso porque es la forma de caminar seguro y es lo que siempre decimos. Hay que probarlo en cada uno. Vos empezaste tu charla con esto, no hay biodeco, o mejor dicho, es muy difícil acompañar si vos primero no pasaste por ahí, si no realmente llevas en tu vida, en carne propia, en tu familia, en tus procesos, en tus programas, esto mismo que estás llevando a consulta, ¿no? Hay que probarlo y hay que estar seguro, hay que estar seguro. Porque después, ¿cómo hablas con una persona con un diagnóstico de cáncer? ¿Desde dónde hablas? Hay que estar seguro realmente de que funciona, de que se verifica. Así que sí, para mí tiene bastante, tiene mucho. Para las personas con las que me formé también, tiene mucho de campo cuántico, de física cuántica. Sí, sí, sin duda, sin duda. Yo justamente ayer, en este caso estaba hablando con alguien que ha recibido esta información, pero que se le ha dificultado mucho
usarla en su vida práctica, como tomar decisiones desde ahí. Entonces es como que la información está ahí, pero no está incorporada. Y en cambio yo he sido así como súper apasionada, entonces yo pensaba, bueno, qué fue qué es lo que hace la diferencia? Entonces yo decía, bueno, por una parte, yo creo que le tengo que agradecer muchísimo a Dios que a mí me regaló la convicción desde siempre. O sea, yo desde chiquitica tenía esa intuición de que, de que eso de tomar analgésicos para calmar el dolor, eso por ahí no era, de que por algo dolía, por algo pasaba, desde siempre. Eso era una cosa que yo la traía ya, ¿Y no eso te venía en ese pasó paquete. cuando empezaste a conocer las leyes que dijiste, por lo menos lo que me pasó a mí, qué difícil, lo tengo que leer de vuelta, pero al mismo tiempo esto ya lo sabía, Sí, o sea, esto ya lo sabía, como, no sé cómo, esto, no sé si lo sabía, pero lo llevaba adentro, o sea, como esto ya está grabado en mis células también. sí, Déjame que sí, lo sí. lea de vuelta, a ver cómo era el programa bifásico, pero sí, sí, de alguna forma sí. Era como, esto era lo que yo estaba buscando, que yo no lo podía podido poner en palabras, pero que yo lo sospechaba. Bueno, yo voy a confesar que yo me anoté en el primer curso de biodeco, de biodescodificación, pensando que me iban a enseñar las leyes biológicas, porque dije, va, biodescodificación, decodifico con la biología, yo quiero saber eso, cómo es, cómo se llama, no, no sabía que se llamaban leyes biológicas, no sabía que las había formulado Hammer tan claramente, entonces me anoté en bio, y ahí en Biodeco me di cuenta que no, que es una caja de herramientas mucho más grande, sí, pero sin las 5 leyes no se articula todo el resto. Entonces después ahí me profundicé en, o sea que medio que por accidente terminé siendo biodeco, porque yo lo que quería estudiar era 5 leyes, y con eso Claro, ya estaba me hecha, pasó ¿no? Al lo final mismo. Yo terminé estudiando afortunadamente mucho más. me pasó Terminé lo mismo. estudiando Yo mucho no más. tenía ni idea que las 5 leyes existían. La escuela que sabía, cuando empecé a entender de la biodeco, y afortunadamente, pues sí, mi escuela sí fueron 2 años de estudio súper riguroso. Y entonces yo le contaba ayer almorzando con mi mejor amigo y yo le decía, entonces claro, es que a mí lo que me pasó fue que yo no tenía que cambiar el chip, yo no tenía que, porque estábamos hablando del tema de las vacunas, porque yo estaba como, Te interrumpo. ¿Y no te parece que medio como que atrajimos lo que pensábamos? O sea, si estudiamos por no error, creo terminamos estudiando lo que lo que queríamos. queríamos, nos terminó llegando. Ahí está. Y entonces me decía yo, a mí lo que me pasó, empezó a pasar, que no le pasa que a otras personas, es lo contrario, como que cómo hago porque él me decía, ¿cómo hago para pensar en entonces no le pongo la vacuna al chino o no le doy el antibiótico? Y yo, pues claro, pues porque todavía no te estás realmente incorporando la información. En cambio, en mi caso fue todo lo contrario. Era como, claro, era esto. Entonces fue como simplemente como chula, wow, esto es. Entonces sí, a la mayoría de personas tenemos que acompañarlas a hacer un cambio de chip que no es tan sencillo porque hemos estado recibiendo muchísima información en contravía. Entonces Obvio. nos toca como una vasito una jarrita que se está llenando y se estuvo llenando de información Perdón. no muy, Si quieren, ¿no? Si si quieren quieres. cambiar. Si quieren Sí. cambiar. Si quieren cambiar. Si les resuena algo, ¿no? Si hay algo que empieza a hacer ruido, si resuena más lo otro, esto explica, ¿no? Por qué esto otro nos hace tanto sentido a los que nos hace sentido. Es más, vos sabés que yo estudio, la mayoría de las chicas que estudian conmigo son médicas. Ujú. Por lo cual, imagínate que ya hay muchísimos médicos que están descubriendo las 5 leyes biológicas y las están usando y las están aplicando y las están verificando y las están contrastando y las están poniendo a las pruebas más rigurosas que la pueden meter ellos mismos, que están formados en medicina, y va. Y complementando, Perfecto. complementando que claro, les obliga porque o sea, seamos honestos, yo creo que tenemos que colocar siempre este descargo de responsabilidad de que esto es un acompañamiento complementario, no sustitutivo de la medicina. Pero hay muchas cosas que toca decir, o crees en esto o crees en esto, porque son la una o la otra.
O sea, no es como, ay, sí, puedo tomar de Lo que aquí pasa, porque... lo que pasa que, bueno, por ahí acá nos estamos yendo por las ramas, pero yo creo que la medicina está evolucionando. Y obviamente cuando ya se complemente la mayoría de los médicos con las 5 leyes, es la que se viene. ¿No? Es una medicina mucho más simple, una medicina mucho más clara, una medicina que no se apoya en estadísticas, en donde hay excepciones, y hay cosas, y hay agujeritos, y hay papers, y hay papers para un lado y papers para el otro, ¿no? Yo me imagino que, no sé, 50, 100 años, todos los médicos van a hacer 5 leyes. Tiene que ser. Como cualquier traumato que te dice te fracturaste, inmovilicemos 21 días, que a ver si se vuelve a juntar, bueno, los traumatos para mí, si no saben 5 leyes, le pegan en el palo, porque están operando, están haciendo esa PCL, no operando de cirugía, sino están trabajando, ¿no? Con la misma cabeza con la que trabaja el hueso en la PCLA. Lo inmovilizás, lo juntás y hace lo que tiene que hacer, lo hace solo. Entonces, me parece que ya solo todo el conjunto de la humanidad está llegando, se está acercando a todo esto, ¿no? Algunos nos hace sentido más rápido que otros, perfecto, pero, pero es sumamente compatible. Obviamente no lo reemplaza, como vos decís, pero es sumamente compatible. Si no fuera compatible, alguien estaría en dogma, ¿no? Y nosotros precisamente no somos, porque nosotros no Exactamente. repetimos nada como dogma. Ujú. Sí, además porque hay que estar abiertos. Pues siempre está como que esta curiosidad. Y además eso es otra cosa, que esto sigue abierto a desarrollo, A ¿no? O sea, profundización, totalmente. Sí, descubrir totalmente. más, pero siempre con la misma lógica. Y yo creo que sobre todo para mí, tiene que ver con el respeto y la admiración por la naturaleza humana, por la naturaleza en general y por la naturaleza humana, ¿no? En estos días puse una recomendación que la reitero un montón, que es el documental la serie documental de una dosis de realidad. Y en algún momento escuchaba a alguien hablar de eso, es que decía, es que es esta admiración por la perfección de nuestro cuerpo, por la perfección de ese niño que acaba de nacer, que se está formando, que está creciendo y que está siendo bombardeado con una cantidad de vacunas y de cosas que no necesita, que su cuerpo no va a necesitar. Hablaban específicamente, por ejemplo, del caso de la hepatitis B, que decía, qué se necesita para que un niño se contagie, sabiendo que pues, la teoría del contagio pues ya está demostrada que no. Un montón de ira se necesita. Un montón Pero de ira. desde esa lógica sería o tener relaciones sexuales o tener una transfusión de sangre. Ok. ¿Cuántos niños antes de los 6 meses tienen relaciones sexuales o tienen una transfusión? No más preguntas. Listo. Señoría, Listo, no más preguntas. ¿No será que ese niño vivió mucha ira cuando lo separaron de la mamá, cuando lo revisaron, cuando lo pincharon, cuando... y si lo viviera, pero realmente a cuántos niños se les está modificando su sistema inmunológico y solo eso, con una lógica que realmente no tiene, argumentos que no tienen sentido. Entonces, cómo es importante que como que también paremos un poquito a decir, venga, espere, esto Bueno, realmente tiene pero sentido. yo creo que ahí es nuestra impaciencia, ¿no? Pero es un cambio que se va a dar, que obviamente se va a dar cuando, como todo, ¿no? Cuando se llegue a una determinada masa Más crítica sí. de gente que razone en un mismo sentido, como todos los cambios en la historia de la humanidad. Y nosotros por ahí estamos ansiosos porque ya estamos esperando que se junte gente para la masa crítica y por ahora somos un par. Pero No me junto en eso, a mí yo quisiera todo el mundo lo viera, ya. claro, pero Es una parte de mi yo estoy proceso segura de... que yo no lo voy a ver, pero va a suceder.
¿Será que no? Yo Yo creo estoy segura que esto se va a integrar. A ver, yo tengo una prueba. Hay un montón de médicos estudiando 5 leyes. Hay un que montón de cursos en las universidades, en las asociaciones de posgrados de medicina que están empezando a interesar por las 5 leyes. Eh, Como dice Luis Felipe, ya empezó el cambio, ya arrancó. Después cada uno sí. se Sí, yo sube creo cuando que puede, cuando está listo, ¿no? Porque muchas veces lo que pasa es más, yo por ahí pienso, por ahí a mí me hablaron de esto cuando yo no estaba preparada y no lo entendí y seguí de sí, largo. pasó por un lado, sí. Eh, y ojo, y hay otra cosa también que me parece muy importante. A veces cuando uno está transitando una enfermedad, con todo lo que tenga que ver con eso, por ahí tampoco está listo. O por ahí anímicamente, mentalmente, no está en condiciones de revertir un montón de cosas, de pensar, de cambiar, porque justamente está en una fase de reparación de un programa. No estoy para ponerme a desactivar bombas nucleares en este momento. Entonces, por eso lo importante de entender el modelo, de entender esta forma de pensar, cuando uno no está en programa o cuando uno está con programas simples, cuando uno está sano, para después, llegado el caso, cuando las papas queman, poderlo aplicar desde otra tranquilidad. Si no, estamos empezando por el... Es Sí. muy difícil empezar por ahí, empezar por el final, es muy difícil. Haber ido como generando esas evidencias en la propia vida, decir, claro, esto funciona tal cual, tal, tal, tal. Cuando yo empecé, yo siempre cuando empecé con todos estos temas y lo que me despertó el tema de salud, yo empecé estudiando, primero me formé como coach ontológica, después como coach de Ah, no vida, sabía, mira. y siempre que me decían, pero tú a quién, ¿cuál es tu nicho? ¿A quién quieres acompañar? Y yo decía, salud, pero con esto no es suficiente. Yo hacía Reiki y bueno, con mis dones y talentos podía ver cosas que, que pues no eran tan, como no les podía explicar muy bien por qué sabía lo que sabía, porque tenía más que ver con esta capacidad que me daba el Reiki. Pero, pero no me atrevía a decir acompaño en salud porque no me sentía lista. Cuando conocí la biodescodificación, yo decía, Dios, pero yo cuánto tiempo llevo pidiéndote información de salud, ¿por qué no me diste esto desde el principio? Yo le hice ese reclamo a Dios. Porque no estabas lista, te dice Dios. Ahora sí estás lista, toma, agradecelo. Y claro, seguramente la descodificadora que soy con la experiencia del coaching, con todo el camino que llevo, con mi propio proceso personal, pues es muy distinto a que si hubiera empezado, por ahí, pero pues lo que tú dices, era cuando estaba lista, igual sabía que el tema existía y me llegó cuando me tenía que llegar, que gloria a Dios, te lo agradezco y no me canso de agradecerle que me haya Lo que, llegado en lo la que pasa es que, pandemia. a ver, es una herramienta. Yo no le puedo dar una moladora a mi hijo de 5, ¿sí? Porque no la vas a saber manejar y porque va a ser cagada y porque se va a terminar cortando un brazo, ¿no? Entonces, vas a usar la moladora cuando, perdón, mi metáfora de arquitectura y construcción, pero vas a usar esa máquina cuando estés preparado. Entonces, este modelo es una herramienta, la biodecodificación es una caja de herramientas, digamos, y todas las vamos a usar cuando estemos capacitados para usarlas. Y eso tiene que ver con responsabilidad, con ética, con estudio, con práctica, con verificación, con poner tu propio cuerpo, con, digamos, con toda una serie de cosas que es serio, ¿no? Sí, 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 Que es sí. algo de seriedad, de cuidado, de darle realmente un marco serio. Sí, serio y cuidadoso, diría yo. Así Sí, que, sí. para reforzar una de nuestras ideas, de nuestra visión, digamos, me gustaría volver a decir, tanto a las personas que estén estudiando biodecodificación para acompañar, como a las personas que quieran tener una sesión, recibir acompañamiento, que es muy importante que la biodeco contenga las 5 leyes rigurosamente. Que la
persona esté formada en 5 leyes, que sepa los programas, que trabajemos sobre ese programa, que nos paremos en la brújula, que trabajemos sobre los síntomas, que realmente haya un grueso de la biología de las 5 leyes para después, pues, sí, después nos vamos al árbol, después nos vamos a la física cuántica, después nos vamos por la rama que querramos ir, pero que se estructure y que se organice en ese marco. Entonces, todos los que estén estudiando, estudien específicamente 5 leyes, algunas formaciones Con leyes, con la conflictología. con la conflictología, tal Porque cual. a veces es como, claro, las 5 leyes, pues digamos, nosotros en nuestra charla hemos dicho 5 leyes en 5 minutos. Claro, el concepto de las 5 leyes se conversan en 5 minutos, en 20 minutos, en 1 hora como lo hemos hecho nosotros. Pero incorporarlo y conocerlo en cada sistema, en cada tejido, eso es otra cosa. Eso sí, y eso no es como me conozco las 5 leyes y ahora como un diccionario, y entonces, ¿qué es lo que tiene? Es grifa. No, y No, aparte que afortunadamente hay un montón de lugares en donde uno puede estudiar, un montón de gente donde uno puede estudiar. Si te querés quedar tranquilo que estás estudiando con médicos, hay un montón de médicos específicamente con el título y con el guardapolvo que te van a explicar los programas, ¿no? Porque nosotros le llamamos así los programas. Que hay un montón de gente, bueno, nosotras, por ejemplo, nos dedicamos a ayudar a terapeutas, a asesorarlos desde las 5 leyes para que trabajen con eso específicamente, para que no las dejen afuera y para que no guitarreen. Entonces, no pueden no estar, no pueden faltar, son los que te van a dar la precisión, son los que te van a dar la seguridad, son los que te van a permitir decir, está saliendo, está re lejos, está crónico, está recayendo. Entonces, hay que meter eso como quieran, como puedan. Y yo sé que hay una parte de esto que es abrumador porque parece que hay que estudiar mucho. Sí, no digo que no. sí, Sí, hay la que estudiar salud, mucho. Hay que estudiar pero es mucho. que estamos hablando de la salud, del bienestar, de la salud física, mental, emocional y el bienestar de seres humanos. Entonces sí, hay que estudiar para Hay que poder estudiar saber. mucho. Pero bueno, pero ya hay gente que ya estudió mucho, ¿no? En donde vos puedes ir y asesorarte. Y que apoyen con todo esto. Lo que no está bueno es, por no tener ganas de estudiar mucho, eh, hacer conjeturas livianitas, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, y yo creo que en la credibilidad, o sea, sigan los bienes donde se formaron, escúchenlos, para saber realmente. Otra cosa, por favor, no se dejen descrestar por los 80.000 apellidos alrededor de la bio. No voy a nombrar ninguno para no meterme en líos, pero hay muchas personas que han puesto una cantidad de nombres, apellidos y cosas a acompañamiento que no por eso realmente va a ser ni más efectivo, ni más profundo, ni más serio, ni realmente más, pues que vaya a ser lo suficientemente riguroso. Si no está basado en las 5 leyes biológicas, realmente con esa profundidad, realmente yo me atrevo a decir, no, es más una estrategia comercial y de marketing ponerle 80.000 otros apellidos al acompañamiento que realmente algo que sea profundo. Yo he escuchado algunas frases, algunas definiciones que digo, oh, por Dios, y se les ve, y uno dice, no, pues con este marketing, pues cualquiera le va a comprar el cuento, pero cuidamos, que finalmente somos nosotros mismos, somos nuestra credibilidad. A veces hay algunas personas que yo las escucho decir unas definiciones que realmente yo te conté que la descodificación era que habilitaba la herramienta del perdón, porque todas las enfermedades son falta de perdón. Y entonces yo Esa decía, persona es la que no tiene perdón. pero entonces también yo decía, pero si eso fue lo que le dijeron y no sabe que realmente hay otro montón de cosas, okay, y lamentablemente un médico formado como bioscodificador, esa fue la descripción que le escuché decir hace unos días. Yo decía, oh, por Dios, pues claro,
haber personas que le van a creer, además le van a creer porque es médico, y esa persona tal vez ni siquiera lo hace con un, pues, o sea, no lo hace con No mala lo intención porque pues cuando hace con mala intención. ignora, No, no. ignora el resto, pues eso es lo que va a decir, pero pues, entonces por eso es que yo a los que son terapeutas les digo, por favor, revisen muy bien, ¿sí? Por favor, vuelvan a mirar si en esa escuela le van a enseñar de verdad, miren el pensum, yo a esta persona le miré el pensum de donde estudió, yo dije, pues con razón, no estaba, no había, no había nada de conflictología, no habla, 5 leyes lo miraban por encimita, entonces, pues, ¿qué iba a saber que ignoraba lo que ignora lo que ignora? ¿Sí? O sea, pues, no, todos somos así, todos ignoramos lo que ignoramos. Sí, claro. Sí, Entonces, claro. Por eso. No hay pero una mala entonces, intención, pero justamente ahora que ya vimos todo esto, también tampoco nosotros tenemos una mala intención con esta charla, al contrario. ujú, Nuestra buena intención es todos los que están apuntando a consulta o todos los que están apuntando a formarse, por favor, integren el modelo de las 5 leyes estudiándolo seriamente y acabadamente, del principio hasta el final, si es que van a trabajar con síntomas físicos. Porque por ahí van a descodificar, y le sacamos la biología, van a descodificar mis problemas con el dinero, mis problemas con no consigo pareja, digamos, sí, perfecto, pero cuando vamos a hablar de síntomas físicos, vamos a hablar de la biología, y cuando hablamos de la biología metemos el modelo de las 5 leyes porque es sí. infalible. Síntomas físicos y síntomas mentales, 5 leyes y como tú dijiste, constelaciones, con todo el cuaderno que hay que cubrir, con todo lo que hay Constelaciones que cubrir, cerebrales. constelaciones cerebrales. Constelaciones cerebrales. Que Hola, son los Mary. sola. Sí, entonces hay que estudiar, porque es que estamos Hay hablando que de estudiar. personas, que hay cosas que hay riesgos que hay que gestionar, hay que no solamente saber de las 5 leyes biológicas, sino también saber cómo acompañar y sostener el proceso de esa persona para que realmente sea lo más suave posible, la transición más amorosa y cuidada posible y no vayamos a hacerlo pasar por situaciones más complejas. Y por eso yo vuelvo y digo, por favor, si no están preparados para descodificar, no intenten descodificar al tío, al primo, al vecino, porque de pronto, No, efectivamente dan con el punto y abren una cajita que no van a saber cómo manejar. no, y aparte, no, esto es una opinión mía personal, ¿no? Pero yo soy muy de trabajar en equipo, para todo. Bueno, mi profesión, mi otra profesión, es imposible si no es en equipo, ¿no? Entonces, también está bueno esto, ¿no? Que nadie ande solo, que no se corten solos, que podamos realmente hacer un equipo con la persona que tiene el síntoma, con su psicólogo, con su psiquiatra, con su médico especialista, con su familia. Trabajemos en equipo todos, porque yo creo que es por ahí, ¿no? O sea, biológicamente estamos programados a hacer manadas. Bueno, lo que estoy diciendo por ahí es un poco más sofisticado, pero es lo mismo. Eh, entonces, eso también te va a dar mucha tranquilidad a la hora de trabajar con un síntoma, saber que tenés un médico piola, saber que ante determinadas cosas que uno se las va a ir anticipando, vamos a estar atentos, ¿no? Eh, vamos a saber qué hacer, vamos a saber cómo manejarlos, si hay que operar determinada obstrucción, se va y se opera, si hay que operar, vamos a, como dice Sierra, si hay que operar, vamos a tener una intervención lo más amorosa posible, que no sea un shock biológico en sí mismo, ¿no? Para esta biología que Yo lo te abren a la mitad. yo lo escucho hablar, él es el ortopedista, ¿cierto? El ortopedista. Ay, no me acuerdo si eso, creo que sí, Luis Sierra. Sí, creo que sí. Que habla de bueno, hace poco le he visto varias, no sé si es él o es otro, pero es un ortopedista que maneja 5 leyes, que me ha encantado tanto verlo cómo explica, bueno, cómo su propia transformación, de cómo antes hacía operaciones que hoy dice absolutamente innecesarias, ya no lo haría, y cómo acompaña, cómo manejar todo el tema del antes, durante y después de Por la intervención supuesto, con así la es él, visión dice. de las cinco Para, es leyes. ortopedista y se llama Sierra, qué divertido.
Acá me cuenta. Yo lo amo. Luis Suárez, sí, bueno, pero amo verlo, como, escucharlo, como explicaba, por ejemplo, por qué las personas sienten frío, convulsionan, las temblores alrededor de la recuperación, y entonces como antes trataban de quitarle, de tener eso que es parte necesario de la recuperación, y bueno, cómo se hace muchísimo más amorosa, entonces, Bueno, y eso que vos decís me parece re importante, porque como es el conocimiento de las 5 leyes y de los programas te hace por ahí hacer 2 pavadas y evitar que el otro recaiga en un programa que podría ser complicado. exactamente. Frente a cualquier situación, no solamente médica, intervención, hospitalizado, etcétera, etcétera, que es por eso que nosotros decimos, esto lo tienen que saber las enfermeras, esto lo tienen que saber, eh, frente a cualquier cosa, por ahí una palabra, una intervención, una forma de, por ahí le causa un DHS, le causa un shock biológico, o por ahí al contrario, lo acompaña más, lo lleva más suave a otro lugar. Por eso es re importante. Sí, sí, Cambia sí. nuestra forma de hablar, ¿no? Cuando sabemos esto. De acompañar, de contener, no, es completamente diferente. Yo pensaba, por ejemplo, en los padres. Estos días yo estaba, tengo varios amigos que están en sus crianzas, y yo decía, es que qué diferente el acompañamiento de los síntomas de estos padres, y tú que eres mamá, cuando comprenden la biología. Yo que ya estaba viendo un caso de una mamá que estaba haciendo un escándalo tremendo porque llevó a su hijo por primera vez, en la primera semana, a el jardín infantil. Y ella se aseguró de llevarlo a un jardín infantil donde la dejaran a ella ir a tener actividades con él. Ujú, O sea, además, ya voy perfilando, ¿no? ujú. Y entonces fue el primer día y había un niño que tenía mocos. Mocos. Entonces, el hijo, ella y su mamá les dio mocos. Ella en embarazo, además. Y estaba que cómo era posible que dejen ir a un niño con mocos al jardín, que no sé qué, y yo lo miraba el caso y todo, y yo decía, y pensar que estaba viviendo conflictos de separación, por fin, primera vez que está separando a la mamá de su cachorro, el cachorro de la mamá, o sea, es una explicación totalmente diferente, pero pues yo dije, no, pues ya, yo lo observo, nuevamente yo digo, bueno, no hay que ser pues entrometerme, pero no puede evitar No, sacás observarlo tu de la propia biología. conclusión, tal cual. En los niños es un flash, es un flash. Porque los niños, pues yo tengo uno de 5 recién cumplidos, todavía no tiene todo el vocabulario, todavía no nombra las emociones. Entonces, cosas que se le escapan, cuando la psique se sobrepasa, cuando no lo puede explicar, cuando no lo puede verbalizar, cuando... Psique, cerebro, Sí, órgano, programa biológico. Entonces, ahí lo tenemos y lo tenemos súper claro. Y tampoco le podemos hacer un interrogatorio como hacemos con un adulto, porque no te puede terminar de nombrar todas esas cosas. Pero al mismo tiempo, también, cuando vas a buscar algo, el conflicto está ahí y es lo primero que te cuentan, ¿no? Y entonces, ¿y cómo ese conflicto de fulanito me mordió? ¿Y vos qué le habías hecho? ¿Qué pasó? ¿Qué? Nada, de la nada. Bueno, está ahí y sale es lo sin más natural, disfraz, sale sí, sin, claro, tal súper cual. Es auténtico, la sí. biología hablando porque ellos todavía no pueden hablar, entonces no empiezan con la angustia, ¿viste? Como esas acuarelas de emociones que nos inventamos los adultos para dar rodeos, ¿no? Ellos tienen la cosa ahí y la tienen concretamente, si les sobrepasa, si los tapa el agua, salta la biología es un programita, el programita empieza, termina, fin, listo, chau, todos felices. Mi hijo me dice el otro día, mamá, ¿cuál es tu conflicto? Yo dije, ay, pobre, pobre, pero después por otro lado dije, no, está bueno, yo lo estoy educando en eso. Sí, qué Me bueno gusta que que ya tenga sepamos cuál lenguaje, es ya el tenga todo. conflicto, ¿no? Mi sobrino ya cuando escucha a mi mamá decir que le está doliendo algo, que le duele el brazo, que le duele algo,
le dice, tía, acuérdate que mi tía dice que es porque estabas reparando. Ya arranca a explicar. Sí, sí, sí. Y qué bueno, porque si los niños desde chiquitos están entendiendo eso, a medida que van pudiendo, pero cuando ya lleguen adultos tienen toda esa información tan incorporada, pues ya no nos van a necesitar ni a los médicos ni a nosotros. Va a haber un No, sí. empoderamiento. Yo creo que, a ver, van a seguir necesitando a los médicos, a los biodecos, a las madres, a los remedios, todo eso. Pero uno va a buscar a esas otras herramientas también, desde ya saber cómo usarlas, ¿no? Como Claro, herramienta, como como herramienta. Yo herramientas. gestiono mi salud, esto me está sobrepasando, necesito acompañamiento con esto. Necesito aplanar mi curva de reparación porque es muy fuerte, porque me tiene muy tirado, porque ya son muchos días. Necesito sentirme mejor porque mi fiebre no me la banco más. Digamos, hay un montón de cosas que uno las usa, pero las usa desde un lugar, eh, digamos, yo siempre digo lo mismo, cuando se te cae una venda, no la levantas del piso y te la volves a poner. Nunca, jamás nadie levantó una venda del piso y se la volvió a colocar. Entonces, nada, seguís aprovechando todo lo que hay, pero desde otro lugar, ya desde como, tráeme esta pinza que sé cómo usarla, tráeme este martillo que sé para qué sirve, tráeme esto otro que sé exactamente cuándo lo voy a usar y cuándo. Y bueno, Sí. nada, es eso, ¿no? No, no es un no y un oponerse, ni un pelearse, al contrario, es como todo suma a hacer lo que haya que hacer para estar mejor. Sí. Yo a mi médico le digo que yo sé, que soy consciente que yo soy una paciente muy incómoda, porque yo pregunto, cuestiono, desobedezco, desobedezco con conciencia, o sea, desobedezco a este paradigma, por ejemplo, me voy con este, creo con esta, pregunto. Entonces yo a veces digo, yo creo que él debe decir como, no, esta no, porque él siempre me dice, yo aprendo mucho de ti, yo digo, sé que es una respuesta políticamente correcta. Bueno, pero está muy bien y me parece que en ese sentido también por ahí nuestros consultantes de Biodeco tendrían que ser así, ¿no? Porque eso habla de que tomé responsabilidad, de que me voy a cuestionar hasta donde me permita mi capacidad de análisis, cuestionar todo lo que no me cierre, que voy a preguntar, que no voy a hacer nada porque me lo dice un otro, voy a hacer algo porque realmente me resuena, me cierra a mí, porque tiene un fundamento, porque encontré ese fundamento, no porque el otro me convenció, o porque el otro tiene un guardapolvo blanco y me dice qué es lo que tengo que hacer, ¿no? Ya somos adultos, ¿no? O sea, ya no nos dice nadie lo que tenemos que hacer. Entonces esto también en ese sentido trabaja sobre la soberanía, sobre la libertad, sobre disponer qué voy a hacer de mi vida, de mi cuerpo, de mis decisiones, de mi biología, cómo voy a vivir mis conflictos. Me parece importante por ahí, ¿no? Por eso yo les digo a mis consultantes, yo no les voy a hacer ni hipnosis, ni protocolos, ni cosas, porque yo justamente quiero ser la última persona que los siga llevando de las narices a un lugar. Yo quiero que lo, lo tomemos, ¿no? Tomemos lo que se pueda tomar de todo lo que hay en nuestras propias manos. Okay, sí. Bueno, bueno, ya llevamos hora y 10 minutos. Ah, Yo sé que nosotros tranqui. seguimos hablando. Muchísimas gracias, Gloria. Me encantó esta conversación. Espero que también a las personas que nos estuvieron acompañando y que lo van a ver grabado, nuestras inquietudes, algunas les den luz, otras al menos les abran preguntas, los hagan cuestionarse, los hagan cuestionarnos, lo que sea, lo que corresponda, pero que nos haga abrir preguntas alrededor Por de... supuesto, y en ese sentido, si me quieren hacer preguntas al Instagram, pregunten lo que necesiten, si necesitan acompañamiento en entender los programas, si son terapeutas que se están formando y quieren que les expliquemos más sobre el modelo de las 5 leyes, si son consultantes, lo que sea, pregunten, pregunten, porque Sí, sí, sí. cuestionar es lo más. Sí, sí, sí. En las preguntas está todo lo... Están muchas cosas que realmente podemos seguir aprendiendo muchísimo de ahí. Y sobre todo, alguna vez escuché una frase que decía que cuando la única herramienta que tenemos es un martillo, todo
los problemas empiezan a aparecer un clavo. Claro. Pero cuando nosotros tenemos muchas herramientas, podemos realmente hacer muchas otras cosas, plantearnos otras maneras, jugar más con esas posibilidades, decir, de aquí tomo esto, esto no me hace sentido, esto sí, voy a probar esto, de pronto esto lo tomo, como decimos, en consignación, como que esta idea como que me suena, pero no me termina de cerrar, muestre a ver, pero abrimos ese abanico de opciones y posibilidades para tener, como entonces, muchas más herramientas que nos ayuden. Yo lo primero y a lo que más los invito, por favor, es confíen en su cuerpo. De verdad que estamos bien hechos. De verdad que estamos hechos con una naturaleza, con un diseño perfecto. Estamos hechos, pues bueno, lo que pasa es que cada quien va a tener de acuerdo con sus creencias, pero yo desde mi punto de vista sí creo que pues eso ha sido una de mis ventajas a la hora de transitar síntomas complejos. Y es Bueno, primero yo que, digo eso, perdón, te piso lo que vos decís, confía en su cuerpo, somos una máquina perfecta, estamos bien hechos, y en ese sentido las leyes biológicas son el manual del usuario de esa máquina, ¿no? Te sí, explican bien, bien cómo funciona todo. sí, sí, sí. Y esta maquinita, antes que necesitar ser transformada, necesita ser comprendida y merece ser admirada. Así Ujú. que, por favor, no necesitamos tantas transformaciones. No, necesitamos conocernos, admirarnos y cuidarnos desde ahí. Bueno, muchísimas gracias. Gracias Gracias. a todos. Chao, mis amigos bello, que lo vi mandándome mensajes a mi mamá, a todos. Un abrazo.